o él, o este, o aquel, o el otro, o aqueste, o el que sea, cualquiera cristiano. Nos presenta las cosas con las que luchamos los cristianos y las señales o evidencias de que somos campeones. No habla de todas las luchas de la vida, pero nos habla de unas muy cotidianas y de unas muy básicas. Creo que nos habla de unas luchas que en realidad de esas luchas dependen todas las demás luchas. Vamos a decir que nos habla de la lucha original, del origen de todas las luchas. De hecho, así dice él. Y entonces analicemos el pasaje y descubramos las señales de un campeón. O sea, cuáles son las características de un bienaventurado que soporta la tentación, de uno que puede dominar la lengua, porque de eso nos ha estado hablando, ¿se acuerdan ustedes? Y de señales de campeón y demás, pero ahora nos habla de una muy en particular. La señal del pastel de cumpleaños es la primera enseñanza. La señal del pastel de cumpleaños. Es interesante que en muchas culturas, en la nuestra por ejemplo, el hecho de que apaguemos las velas es un ritual y es una, pues de hecho es una doctrina herética, ¿no es cierto? Y en todas las culturas la tenemos, y usted y yo no estamos de acuerdo con eso, pero hasta existen dogmas al respecto. Si no las apaga de un soplido no se cumple el deseo, ¿no? Pide tus 3 deseos o tu deseo, y ahí insisto, dogmas al respecto, como eso, de que si no las apagas de un soplido no se cumple, o como que si dices el deseo ya no se va a cumplir. O sea, no me lo arruines, compadre. O sea, ¿qué pediste? Cállate porque no se cumple. ¿Han oído eso? Es doctrina mundana que no está en la Biblia, pues, no, pero la mayoría de nosotros no la creemos. Usted y yo no creemos esa doctrina, pero por alguna razón siempre hacemos eso. Y le decimos a nuestro niño, tú pide tu deseo. ¿Han notado eso? Aún cristianos y todo, y teólogos y demás, pero andamos con esas doctrinas erradas. Bueno, de cualquier manera, en el pasaje, creo que de eso habla, en la primera parte del pasaje, Santiago, de los deseos. Y me parece que nos habla de una manera muy seria, muy profunda, y ya ven cómo Santiago se ha puesto en los últimos pasajes medio rudo, ¿verdad? Y me parece que aquí nos habla del origen de la guerra incluso, la guerra interna, la guerra de la vida. Y miren cómo dice, versículos 1 al versículo 3 de Santiago 4, ¿lo leen conmigo? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y arder de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Se acuerdan que ya hemos dicho que Santiago sí se pone rudo en esos pasajes? Oigan, podemos ver aquí el origen de la guerra, de todas las guerras, de la guerra mundial y de la guerra entre esposo y esposa con el sartén y de la guerra de 2 niños por una pelota. O sea, nos habla de las guerras en todos los sentidos. ¿Qué dice el pasaje? Digamos rápidamente, toda guerra, todo problema interpersonal, toda relación quebrantada tiene su origen en los deseos que dominan nuestra vida. Santiago dice, ¿dónde vienen las guerras? Y luego dice, pues de lo que deseas y de tus ambiciones y de lo que pides, pero pides mal porque pides deseando equivocadamente. Toda guerra, toda situación comienza en eso, en los deseos que dominan nuestra vida. O sea, dime qué deseas y te diré quién eres, ¿no? Podríamos decir así. Dime qué deseas y te diré quién eres. Este mal nos lleva a males de diferentes niveles, según Santiago en este pasaje. Desde codiciar, morir de envidia, hasta pelear y matar. Porque dice, introduce la palabra matar, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Lo leímos? ¿Lo acabamos de leer? ¿No se nos ha olvidado todavía? Dice matar, matáis, dice. Así es que este mal tiene niveles. Lo peor de todo es que con este problema jamás alcanzamos satisfacción real plena. O sea, es lo más terrible que nos dice Santiago, que pese a esto, por causa de esto, nunca estamos satisfechos. La clave es reconocer que no tenemos que pelear por la felicidad, sino pedirla. Porque esto es lo que significa ser pobre en espíritu. ¿Recuerdan? Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal. Y pedís mal porque pedís para gastar en vuestros deleites y no sé qué. Tal vez lo que significa es que en lugar de desear, deberíamos estar satisfechos con lo que Dios nos da y ser felices y disfrutar las muchas bendiciones que en ocasiones no disfrutamos porque creemos que no las tenemos. El problema, también nos dice Santiago, es que pedimos para seguir en lo mismo y por eso no recibimos lo que pedimos, porque es asunto de deseos no sanos.
No es lo mismo, por ejemplo, para explicar eso, no es lo mismo, por ejemplo, pedir a Dios que nos bendiga con un vehículo para llevar a los hijos a la escuela, que pedir a Dios que nos dé el vehículo más caro para que podamos presumir con los amigos. Sí es diferentito, ¿verdad? A lo mejor si pido un vehículo para llevar a mis hijos a la escuela, a lo mejor me da el mejor vehículo que hay en el mercado el día de hoy. No hay problema porque Él sabe lo que quiere darme, Él me da lo que le dé su gana, pues es todopoderoso y tiene todo para darme. El problema es mi deseo, que en ocasiones no está enfocado en una verdadera necesidad, sino una necesidad de gloria, de vanagloria en realidad, de presunción y demás. No es lo mismo pedir a Dios que nos permita tener una profesión donde podamos desarrollar nuestras habilidades, honrarlo a Él, ayudar a nuestra familia, que pedir a Dios que nos permita tener fama, poder, éxito según el mundo. Muy bien, entonces me parece que Santiago nos guía a algo muy importante: cuidado con los deseos. ¿No vieron una película? ¿Cómo se llama esta película que mezcla muchos cuentos? En el bosque se llama, creo, ¿no? Recientemente salió, En el bosque se llama, que mezcla muchos cuentos. El de Caperucita y el de Hansel y Gretel, sí, ¿verdad? Sí, ¿no son cinéfilos algunos aquí? Sí, no los veo el miércoles porque se van al 2x1 los miércoles, y ahora resulta que no saben nada de películas. Se me hace que se están haciendo nada. Pero en esa película, esa es la clave o la supuesta moraleja: cuidado con los deseos. Cuidado con lo que deseas. Yo digo aquí que Santiago nos dice eso. Santiago nos presenta una tremenda enseñanza. Lo que deseamos define nuestra vida. Dime qué deseas y te diré quién eres. Esto no significa que sea malo desear, pero sí significa que debemos analizar con seriedad el origen y la razón de nuestros deseos. Toda la Biblia nos habla de los peligros de sucumbir ante los deseos del mundo, los deseos de la carne y de la ambición. Pude haber puesto aquí montones de textos, pero no tenía tiempo para eso, que hablan de eso, de cuidado con los deseos de la carne, los deseos del mundo. Pero toda la Biblia nos habla de eso. Sería un estudio muy grande estudiar eso exhaustivamente. Además, Santiago nos dice, según Santiago, lo que deseamos define nuestro carácter. Podemos arder de envidia, podemos hacer guerra y hasta matar por lo que deseamos y no conseguimos. Esto se expresa en cosas tan sencillas y cotidianas como cuando una mujer ve a otra con unos zapatos que le gustan y que dice: ¡qué zapatos tan lindos! ¡Te odio! ¿He escuchado esa frase? Es hasta como nice decirlo así. Es una frase de amigas. Se le puede decir a alguien a quien amamos: eso, qué suave, te quedó el pelo súper, te odio, te ves bien guapa, mugrosa. Y se dice esa frase. Insisto, podemos decírselo a quien amamos, pero expresa un deseo insatisfecho que nos define. Insisto, también hay quien dice que odia a otra persona porque consiguió un ascenso, una oportunidad, un premio, un éxito determinado. ¡Ay, qué suertudo! ¡Ay, qué suertuda! ¡Qué suave! ¡Odioso! O sea, ¿de qué se trata? No podemos minimizar el asunto. ¡Ay, pastor! Son frases, pastor. En realidad no odio nomás, son frases. No minimicemos el asunto. Porque si no podemos usar otra palabra más que la palabra odio, tan fuerte como es porque no encontramos otra que exprese lo que sentimos. Si usamos el lenguaje de Santiago, podríamos traducirlo y decirlo más claramente. Sí, es cierto, pastor, díganoslo como lo diría Santiago, porque odio se oye muy feo. Tiene razón, deberíamos decirlo: ardo de envidia. Santiago dice: ardéis de envidia. Y lo más triste de todo es que Santiago sigue diciendo: y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Sabe por qué? Porque un deseo insatisfecho nunca se satisface. Nunca. Como decía aquel ricachón famoso, cuando le decían: oiga, usted puede vivir y 3 generaciones de sus hijos pueden vivir como millonarios con el dinero que usted tiene, pues ¿cuánto más quiere? Tantito, decía. Tantito. O sea, no estaba satisfecho. Y cuando consiguiera ese tantito, ¿iba a estar satisfecho? Tampoco. Y de hecho murió insatisfecho. Debemos decirlo: un cristiano que tiene deseos mundanos jamás tendrá satisfacción. Ahora bien, este asunto es serio porque se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida y en ocasiones se oculta o se disfraza de ambición ministerial o ambición profesional, o se disfraza de espiritualidad, de perfeccionismo. No, es que yo soy muy perfeccionista, dicen algunos que presumen de eso, ¿verdad? O se disfraza de responsabilidad y hasta se disfraza de voluntad de Dios. Por ejemplo, trabajamos hasta abandonar a la familia, argumentando que tenemos un ministerio o una necesidad
o un derecho a la realización, o una misión. Deberíamos preguntarnos, así como dicen los jóvenes, la neta, ¿cuál es realmente nuestro deseo al hacer eso? ¿Cuál es realmente nuestro deseo? Bendecir a otros, obedecer a Dios, ayudar al prójimo, ser alguien importante, destacar, tener éxito según los parámetros del mundo, satisfacer un deseo personal, tener mucho dinero y poder, demostrarle a alguien que sí podemos, alejarme de la casa, ser independiente, ser mejor que otros, alcanzar lo que alcanzaron otros a los que admiramos. Deberíamos ser honestos y analizar con seriedad y en oración nuestros deseos y el origen de ellos, porque algunas veces nuestros deseos insanos nos llevan a hacer cosas que no deberíamos hacer, que tal vez no son el plan de Dios para nuestra vida. El Señor habló de este tema en el Sermón de la Montaña. Se refirió al alimento y el vestido. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué os afanáis por eso? Dijo. ¿Que no ven las flores? Dios las viste y ni Salomón se viste mejor que ellas. Y las aves, Dios las alimenta. ¿Se acuerdan de eso que dijo el Señor? Y habló de la añadidura. Se refirió al alimento y al vestido y a otras cosas materiales, pero si lo aplicamos a nuestra vida, podíamos nosotros ponerle nombre, podíamos hablar de casa, carro, colegiaturas, ropa de marca, el celular, la tableta, la computadora, las joyas, las vacaciones y los títulos académicos colgados en la pared. Y respecto a todo eso, que definitiva y naturalmente deseamos, todos, el Señor dijo, léanlo conmigo por favor, palabras preciosas, ¿no está funcionando esta? Sí, léanlo conmigo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí hay un mensaje que se relaciona con este asunto de Santiago. Aquí desde el principio, desde antes que Santiago supiera estas cosas que nos escribe, el Señor Jesucristo ya nos había dicho, cuidado con los deseos. Hay un deseo fundamental que el Señor dice que debemos tener. Desear primero el reino de Dios y su justicia. Busca eso, apasionate por eso. Y Él dice, y yo me encargo de carro, casa, vestido y demás. Y eso no significa que no trabajemos y que estemos en una hamaca esperando que Dios nos mande las cosas. No significa eso, pero sí significa que tengamos cuidado con las pasiones que combaten en nuestro interior. También nos dijo que valemos mucho más que las aves que Él alimenta y mucho más que las flores que se visten mejor que Salomón. Y el día de hoy podremos decir, se visten mejor que Christian Dior o mejor que Versace o mejor que Carolina Herrera o mejor que Hugo, nuestro cuate Hugo. Muy bien. ¿Recuerdan que les hablé de Lalo? Y digo su nombre porque le pedí permiso. Un adolescente a quien le hice una pregunta. Si se encontrara usted el genio de la lámpara y le concediera 3 deseos, ¿qué le pediría? Y Lalo dijo, seguir a Dios como debe ser seguido, llevarme bien con todos en casa y en la escuela y estar bien. O sea, estar bien lo interpreté yo como ser feliz. Después de su respuesta le confronté con esta realidad. Oiga, lo que usted desea es algo absolutamente posible y es algo que no necesita un genio para conseguirlo. Esas cosas son las que Dios quiere para usted y no necesita los 3 deseos del genio. Todo lo que necesita es realizar lo que Dios ya le ha dado. Él decía que quería, si encontrara la lámpara maravillosa, seguir a Dios como debe ser seguido. Eso es un acto de voluntad que él puede llevar a cabo. Llevarse bien con todos en su casa y en su escuela. Es algo que podemos hacer y ser feliz o estar bien, decía él. Esas cosas se pueden conseguir. Me parece que esos 3 deseos son buenos. Por eso Santiago dice, cuidado, ¿de dónde vienen las guerras? De sus deseos equivocados y que por cierto nunca estarán satisfechos. Ante la enseñanza de Santiago debemos reconocer lo que he llamado la señal del pastel de cumpleaños. Así llamé a esta enseñanza. La señal del pastel de cumpleaños, señal de que somos campeones. Debemos comenzar con santificar, sanar y enderezar nuestros deseos. Primera entonces enseñanza y encomienda aquí. Necesitamos comenzar con santificar, sanar y enderezar nuestros deseos. En cierta fiesta de cumpleaños, un pequeñín estaba a punto de apagar el puñado de velas que correspondía a sus años, muy poquitas, era chiquito, cuando un adolescente, su hermano mayor me parece, le dijo entre todos, pide un deseo. Ya ven cómo se pone el griterío ahí en la hora de la hora. Otra cosa, otra doctrina de esas heréticas es que nadie te debe ayudar a apagar el pastel. Pues si no, no se cumple, tienes que apagarlo tú. Eso está escrito en la herejía, no sé qué, por eso que no estoy diciendo que sea correcto. Pero le gritó este adolescente, pide un deseo. Y el pequeño, rompiendo con toda la parafernalia supersticiosa de la tradición, porque no debes decir el deseo, lo dijo. Y dijo con todas sus fuerzas, ser muy feliz.
Y luego escupió sobre el pastel, porque los niños no soplan, escupen, ¿verdad? ¿Cómo no se van a apagar? Se apagan de inmediato. Y sopló sobre el pastel y apagó todas las velas. Y yo digo que su deseo se cumplió, porque la manera de soplar me late que sí, se cumplió el deseo. Ser muy feliz. Y pues fue muy feliz, consiguió su deseo. Si debemos terminar estableciendo un deseo fundamental, es fácil que yo les diga cuál debería ser o cómo debería ser. Aquí hay una idea. El deseo de honrar a Dios, cumpliendo la misión que nos encargó, haciendo su voluntad y bendiciendo a los que nos rodean, con o sin pastel, que este sea nuestro deseo. Traducción en el lenguaje del Señor Jesucristo: buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Cuidado con nuestros deseos. Primer señal del campeón, la señal del pastel de cumpleaños. Segunda señal, la señal de la amistad. Dime, ¿con quién andas? ¿Qué dice el dicho? Y te diré quién eres, dice la sabiduría popular. Y el proverbio encierra una tremenda enseñanza que Santiago también nos comparte. Y nos desafía a analizar nuestra relación con Dios y con el mundo. Y en el siguiente pasaje, Santiago nos confronta con lo que podríamos llamar el origen de los declives o los tropezones de la vida de los seres humanos. Miren, acuérdense que Santiago se puso bravo aquí. Versículos 4 y 5, ¿lo leen conmigo? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¡Sáscatelas! Está diciendo usted, ¿para qué vine este día con ese texto tan tremendo? Porque hasta dice, oh almas adúlteras. Santiago, claro, se los dijo a aquellos. O sea, no escribió para nosotros, escribió para otros. Sí, pero Dios quiere aplicar esta palabra a nuestra vida, es que cuidado. Mire, me parece que nos habla del declive de esta manera. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios al mismo tiempo, punto. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo al mismo tiempo. Y no estoy hablando de no tener amigos del mundo, y no estamos hablando de no tener amistad con personas inconversas. No, el cristiano tiene amigos inconversos, debería tener, pues, si no tiene, pero debería tener, no es malo. No, cuando hablamos de mundo nos referimos a este sistema de valores corrupto que existe en la sociedad humana. En este momento la palabra mundo se refiere a eso. O vivimos por los valores del mundo o por los valores de Dios. Mezclarlos es vivir mundanamente. Mezclarlo no es vivir medio cristiano, medio mundano, no, es vivir 100% mundano. Mezclar valores del mundo con los valores del reino es vivir 100% mundano. Es peor que un mundano que vive los valores del mundo, porque ese por lo menos es honesto, ¿no? Por lo menos es congruente con su mundanalidad, es mundano y se porta como mundano. ¡Qué orgullo!, ¿no? ¡Qué honestidad! Pero el cristiano que se dice cristiano y vive a medias, mita y mita, no, está viviendo al 100% los valores del mundo. En medio de todo esto, Dios nos extraña, dice Santiago. Dios nos extraña. Es decir, nos espera. Es decir, nos anhela. Es decir, hace todo por traernos de regreso a Él. Cuando usted y yo la andamos regando, cuando de repente nos olvidamos, cuando tenemos quién sabe cuántos días que ni oramos, que ni leemos la Biblia, porque algunos no leen la Biblia más que el domingo, y eso porque los obliga aquí el que está dirigiendo. Cuando andamos así, el Señor, dice el texto, dice Santiago, nos anhela celosamente, el Espíritu Santo nos anhela. Así es que vayamos a esta enseñanza. Cuidado con los amigos que tenemos, frecuentamos y dejamos que nos influyan. Porque no solamente dice el texto, dime con quién andas, de quién eres, también dice el que con lobos anda, y también dice el que con niños se acuesta, eso ahí lo dejamos. Cuidado con los amigos que tenemos, frecuentamos y dejamos que nos influyan. La figura del adulterio espiritual es una alusión que viene del Antiguo Testamento. La palabra nos habla del matrimonio de Dios con su pueblo. Les leo Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. En la Biblia se habla de esa especie de matrimonio entre Dios y su pueblo. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Uy, ya, ni lo expliquemos, está muy feo.
En la Biblia se habla de eso, de un adulterio espiritual cuando nos alejamos de Dios y de sus valores. En el Nuevo Testamento también encontramos que la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. Así que nosotros también enfrentamos el desafío a la fidelidad y también se nos advierte del peligro del adulterio espiritual. Podemos ser infieles. Es muy triste, pero existe una tendencia humana, es una tendencia humana a no estar satisfecho y a buscar nuevos dioses. Nuevas experiencias, nuevas ideas, nuevos ritos, nuevas confesiones, nuevas emociones. Incluso dentro del mundo evangélico existe una pasión por cosas nuevas. Y ya se encontró un término para santificar las herejías: unción. Es una nueva unción. No es que hay un profeta que trae una nueva unción. No es que fulana de tal trae unción de no sé qué. Y ahora hay unciones. Traducción en términos bíblicos debería ser: trae una nueva herejía, trae una nueva idea rara, trae una nueva doctrina chueca, pero ya le hemos puesto, para santificarla, un término así más cristiano, que parezca cristiano, y es unciones. Y a causa de ello, algunos pervierten la verdad de la palabra y llegan al adulterio espiritual. Porque aún dentro de iglesias evangélicas hay personas viviendo en adulterio espiritual, creyendo cosas que la Biblia no dice, creyendo cosas que el Evangelio de Jesucristo no dice que sea así. ¿Me ayudan ahí para saber dónde voy? Porque se me perdió aquí en mi computadora. Muy bien. Ninguno puede servir a dos señores, dice la Escritura, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con esa insatisfacción que hace que algunas personas anden buscando nuevas experiencias y nuevas cosas que vivir, nuevas emociones. Y algunos como que se aburren de su culto y opinan que en los cultos evangélicos, así de las congregaciones sanas, me parece a mí, en doctrina, algunos opinan que son así como patinaje sobre hielo, porque todo está muy frío, porque nadie se cae, porque no hay espíritus malignos que correr de aquí, porque nadie está gritando cosas, porque hay gente que cree que si no hay eso, no hay Espíritu Santo. La figura de los celos también es bíblica. Deuteronomio 32:16, léanlo conmigo por favor. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Leamos otro más de Deuteronomio también. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¡Sas! ¿Quieren más? Sigamos leyendo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quieren más? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Y quiere más todavía? Zacarías, así ha dicho Jehová de los ejércitos: celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Es decir, esta idea de celos está en la Biblia. Debemos entender que no se trata de los celos de alguien inseguro, ignorante, que sospecha cosas de su esposa o de su esposo, sino se trata del celo de aquel que todo lo merece, todo lo sabe y ha hecho todo por darnos la vida. En este pasaje, la frase "nos anhela celosamente" nos habla de la pasión de Dios por atraernos, por tenernos y perfeccionarnos para cumplir sus propósitos. Es curioso, Santiago dice que como dice la Escritura, como está escrito, como se dice, y resulta que usted y yo vamos al Antiguo Testamento o a cualquier parte de la Escritura anterior al escrito de Santiago y no encontramos esa frase, esa expresión no la encontramos, a menos que pensemos que se trata de una interpretación de todo lo que dice la Biblia respecto a que Dios es esposo y su pueblo, su iglesia, esposa, y que es un Dios celoso. Si todo eso lo juntamos y tal vez de ahí interpreta Santiago esto que él dice como está escrito, como dice la palabra, tal vez así es. Pero sí dice, inspirado por Dios, que Dios nos anhela celosamente. Es decir, tiene deseos de que estemos con Él. De cualquier manera, nos hace preguntarnos estas cosas fundamentales. Síganme y leamos estas preguntas, por favor. La primera: ¿quiénes son nuestros amigos? Segunda pregunta: ¿quién nos mentorea? ¿Quién es nuestro mentor? ¿Ante quién rendimos cuentas? ¿No tenemos mentor? Yo solo soy, me mentoreo a mí mismo. La única autoridad a la que le rindo cuentas es a mí mismo. Tengo problemas. ¿A quién nos parecemos? Porque uno se parece con quien se junta, ¿no? A quien admira, si llega a parecerse. ¿Con quién nos juntamos?
¿Con quién nos gusta estar? ¿Con quién pasamos más tiempo? Ser cristiano es ser amigo de Dios, amigo de Jesús, compañero de los hijos del reino. Podemos decir, dime con quién andas y te diré si eres cristiano de verdad. Esta es la segunda señal, la señal de la amistad. ¿Se acuerdan cuál fue la primera señal? La señal del pastel de cumpleaños, que en realidad tiene que ver con los deseos. Cuidado, santifiquemos, perfeccionemos nuestros deseos. Segunda enseñanza o señal, la señal de la amistad. Ahora una señal más, tercera, la señal de la victoria. Ahora Santiago nos confronta con un asunto muy importante. Hay victoria en Cristo. Hay victoria. Somos campeones si somos cristianos. Eso nos lo ha dicho en los últimos pasajes que hemos estado leyendo de su carta o de su sermón, que somos campeones si caminamos con Él. Entonces me parece que nos habla de la victoria que hay en Cristo. En 2 Corintios 2:14, Pablo apoya las ideas de Santiago diciendo esto, ¿lo leen conmigo? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nos lleva siempre en triunfo. El cristiano tiene triunfo. No significa que no tiene crisis, no significa que no se enferma, no significa que no lo atropellan. Digo, cancelo, dice el neocarismático, que no lo atropellen a usted, pero sí, a los cristianos también les pasan cosas. ¿No le han pasado cosas a usted? ¿Lo ha agarrado tránsito? Ayer lo agarraron a Elí porque iba por nosotros al aeropuerto a las 12 de la noche y lo agarró un tránsito. Pero gracias a Dios lo soltó. No traía ni un peso que darle ni cómo pagar, pero lo dejaron, gracias a Dios. Oramos allá en el aeropuerto mientras pasaba eso. Sí, los cristianos también padecemos cosas, también lo pisan y lo muerden perros, ¿no? Y lo pican abejas. No va una abeja y dice, no, este es cristiano, este no lo va a picar. No. Le dice a la otra, oye, no lo piques porque es cristiano. No, pues estamos en este mundo y pasan cosas. Pero dice Pablo que tiene victoria el cristiano. Otro texto, 1 Corintios 15:57, ¿lo leen conmigo? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vida de derrota no es una señal de cristianismo. O sea, andar así arrastrando la cobija no es señal de cristianismo. Andar como el perro arrepentido del Chavo del Ocho no es señal de ser un cristiano. Una vida de victoria sí lo es. Y en el pasaje Santiago nos confronta con dos cosas: con el origen de la derrota y con el origen de la victoria sobre los enemigos. Miren, vayamos a la primera, el origen de la derrota. Lean conmigo el versículo 6 de Santiago 4. ¿Cómo dice? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Puede ver la enseñanza intrínseca? El orgullo es el origen del fracaso más rotundo de la vida. El orgullo es el origen de la ausencia de la bendición de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios. En otros pasajes del Antiguo Testamento dice que les da la espalda a los soberbios. La altivez nos impide relacionarnos con Dios. La humildad, en cambio, el reconocimiento de nuestra imperfección, limitación y pecaminosidad ante la santidad, el poder y la omnisciencia de Dios nos permiten recibir bendición. Así es que nos tumba con la enseñanza del origen de la derrota, pero nos da una esperanza, Santiago. Y vayamos entonces ahora al siguiente pasaje, versículo 7, donde sigue adelante con esta esperanza que nos da, porque ahora nos habla del origen de la victoria sobre el enemigo. Lean conmigo versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es interesante, pero este pasaje a menudo lo citamos mucho. La mayoría de la gente dice, pues hermano, como dice la Escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero eso no dice la Escritura. ¿Cómo dice la Escritura? Someteos pues a Dios. Y luego añade, resistid al diablo, que significa permanece firme, sometido a Dios. Es que quitar esto, someteos a Dios, es mochar el texto. Es no decirlo incompleto, pero a menudo lo decimos. No, como dice la Escritura, resistir al diablo. Y algunos se dan así aires de ser grandes y de ser muy espirituales porque se la pasan maldiciendo al diablo y reprendiendo y no sé qué. Pero el texto dice, someteos a Dios. Es lo primero. Y de tu sometimiento a Dios y permaneciendo firme en esa posición es que el diablo es resistido. Así que me parece que nos dice lo siguiente: nuestra sumisión a Dios, nuestra obediencia y seguimiento de su voluntad nos permiten vencer al enemigo. Nuestra identidad de campeones nos permite enfrentarlo con victoria desde antes de enfrentar la tentación. Porque si la idea de de resistir es de permanecer en quien soy. Yo digo que la victoria del cristiano siempre depende de su identidad. Lo he explicado muchas veces, aquello de David.
¿Por qué enfrentó David a Goliat y los demás soldados del ejército de Israel no lo enfrentaron? Algunos dicen porque David era valiente, David tenía mucha fe. No dudo que era valiente y no dudo que tenía fe, pero el texto lo que nos dice es que David tenía sana identidad. Dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? No dijo, ¿por qué no son valientes si lo enfrentan? No dijo, ¿por qué no tienen fe? No dijo eso. Dijo, pues ¿quién es este? O sea, discúlpeme, pero el problema aquí es de identidad. ¿Que no somos hijos de Dios? ¿Que no somos personas circuncidadas? Este ni circuncidado está. Pobre, ¿quién es este mequetrefe para venir a desafiar los ejércitos de Dios? ¿Qué es lo que tenía? Identidad de campeón. Uno vence la tentación mucho antes de enfrentarla, cuando se identifica como campeón, cuando se reconoce campeón. Y Santiago dice que este es el origen de la victoria sobre el enemigo. Así es que, hermanos míos, otra enseñanza entonces, cuidado con la simulación. Cuidado con la simulación. Hay tanta infelicidad en el mundo y tanta derrota que algunas personas optan por vivir una parodia de la felicidad y la victoria de la vida. Hay tanta derrota y fracaso que uno se tiene que inventar una fiesta, un antro, un lugar a donde ir para parecer que estoy contento. Ni ahí estoy contento, ni ahí se está contento. Si hay derrota en mi corazón, si hay fracaso en mi corazón, si hay infelicidad, aún ahí la hay. Solo que como dijo Alberto Cortés en un poema que hizo al vino, dijo, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla, cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma, y dice más cosas. Es un poema muy lindo al vino, se lo recomiendo. No necesariamente que se emborrachen el vino. De hecho, al final dice que qué lindo es el vino, del que, bueno, dice muchas cosas, pero al final dice, el que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua. Y no el que usa el vino para embrutecerse, para ocultar su fracaso. Insisto, hay tanta infelicidad en el mundo que hay quienes optan por vivir una parodia para parecer felices. Es como la comida chatarra. Por falta de tiempo para preparar un buen menú, terminamos comiendo una comida que no nos alimenta, pero sí nos engorda, nos enferma y eventualmente nos mata. No confundamos la plenitud con un buen negocio. Repito, no confundamos la plenitud con un buen negocio, ni confundamos la realización con terminar una carrera, ni confundamos la felicidad con una noche de juerga. La vida abundante que el Señor nos ofrece tiene que ver con contentamiento, tiene que ver con pasar tiempo en paz en nuestra casa con nuestros seres queridos, sin necesitar ni de cine siquiera, ni de otros amigos, ni de mucha comida para disfrutar. Tiene que ver con poder hablar con Dios cara a cara y darle cuentas de lo que hemos hecho en obediencia a Él. Ahora que estoy enfermo de ese problema del gluten, ya no puedo salir mucho a restaurantes. No hay más que 2 restaurantes en la ciudad donde puedo ir a comer, que hay cosas que para celíacos sin gluten, ya que me invitan y pues a los no sé qué no puedo ir. Ya no sé, pastor, son sopes, son de maíz. Sí, pero le echan pollo y el pollo lo hicieron con caldito de pollo y no sé qué, y le echaron esto y como todo tiene el mugre gluten. Ay, disculpen mi especie de odio contra esa cosa que no puedo ocultar, pues todo tiene y de repente todo está contaminado, y entonces ahora resulta que pues tengo que remitirme a la casa y comer con mi esposa, y he descubierto que eso está bien padre. Y cuando no hay nadie, si no estamos solitos, está bien padre. Cada quien piense lo que quiera, pero sí he descubierto que la vida abundante es contentamiento, tiempo en paz, tiempo feliz. Ver a tu nieto que te diga, bubu, eres el bubu que siempre quise. Siempre quise. ¿Cuándo lo quiso? ¿Cuándo supo que existían los bubus? Tiene 4 años el individuo, pero ya sabe echar piropos de eso así, que algo quiere. Eso es contentamiento. En lugar de quejarnos de no ser felices o de no tener lo que deseamos, deberíamos preguntarnos, ¿le estamos honrando? ¿Le bendecimos? ¿Le obedecemos? ¿Estamos sometidos a Él? Porque Santiago nos dice que Él no bendice a los altivos, pero que da gracia a los que se reconocen pecadores limitados. Y Él dice que sometidos a Dios vencemos a nuestro enemigo más grande. Entonces la pregunta no es ¿por qué no soy feliz? No, la pregunta es, ¿le estoy honrando? ¿Le bendigo? ¿Le obedezco? ¿Estoy sometido a Él? No simulemos la felicidad. Vivamos en la victoria tal como Dios nos ha ofrecido vivir. Y finalmente, no, casi finalmente, la señal del borrón y cuenta nueva. Otra señal más. ¿Se acuerdan? La señal del pastel de cumpleaños, la señal de la amistad, la señal de
de la victoria. Y número 4, la señal del borrón y cuenta nueva. ¿De qué estamos hablando? No hay razón para confundir la conversión con la religiosidad. Insisto, no hay razón para confundir la conversión verdadera con la religiosidad. Ni hay razón para tener dudas respecto a nuestro cristianismo. ¿Seré cristiano? ¿No seré cristiano, pastor? El pasaje siguiente, Santiago nos define claramente lo que significa ser discípulo del Señor y nos habla de lo que podemos llamar el origen de nuestro cristianismo. Leamos el versículo 8, 9 y 10 y aquí se establece el origen del cristianismo. Aquí es una descripción como una especie de radiografía de la conversión. Lean conmigo, por favor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Puede ver el plan de salvación aquí? O más bien los pasos de la salvación aquí. Se los describo. En primer lugar, la búsqueda. Acercaos pues a Dios, la búsqueda. ¿No les preguntó eso Jesús a sus discípulos la primera vez? ¿Qué buscáis? Aquí, buscad a Dios, acercaos a Dios. Cuando nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros porque en realidad Él ha caminado el trecho más grande desde antes que nosotros diéramos un paso siquiera. Acercarnos es llegar a Él. Cuando una persona apenas quiere acercarse a Dios, ya llegó, porque Dios ya lo andaba buscando desde antes. La búsqueda. Siguiente paso de la conversión, el arrepentimiento, reconocer nuestro pecado, es buscar ser limpiados, dice el Señor, lavados, purifícate, arrepentimiento, habla de arrepentimiento, reconocer nuestro pecado, es buscar ser limpiados. La fe, después el pasaje habla de la fe, el doble ánimo es la duda, creer es tener un corazón puro. Y el pasaje habla de eso, habla de búsqueda, habla de arrepentimiento, habla de fe y habla de contrición. Dice llorad, que vuestra alegría se convierta en llanto. ¿Por qué dice eso Santiago? ¿Acaso quiere que estemos muy tristes? Lo que está hablando es de contrición. El reconocimiento de nuestra situación nos lleva a un sufrimiento con propósito purificador. Es bueno llorar, las lágrimas limpian los ojos para que veamos mejor. ¿No es cierto, hermanos doctores? Tienes una cosa en el ojo y ¿qué te dicen? Pues hazte llorar, ¿no? Ahora es malo hacerle así, pero sería bueno llorar, se sale. Contrición, reconocimiento de nuestra situación nos lleva a un sufrimiento con propósito purificador. Y finalmente la humillación. La humillación es el cimiento de la exaltación. Poner los pies en la tierra, experimentar su mano que escribe nuestro nombre en el cielo. Repito, poner los pies en la tierra, lo cual es humildad, es experimentar su mano que escribe nuestro nombre en el cielo. Ahora, ¿por qué humillación tiene que ver con salvación? Sí, ¿recuerdan aquella ilustración famosa? La he contado muchas veces aquí, del hombre que llegó al cielo y los ángeles quisieron bromear con él porque el hombre dijo, a ver, ¿cómo está la cosa aquí para entrar al cielo? ¿Hay que hacer puntos o algo así? Y el ángel le dijo al otro, vamos a burlarnos de este pobre humano. Y le dice, sí, señor joven, hay que hacer puntos. ¿Y cómo son los puntos? Pues las buenas obras. Pues yo siempre iba al templo. Perfecto, por ir al templo, un punto. ¿Un punto por ir al templo? Sí, pues si eres mucho esfuerzo, para que veas, me dan ganas de ponerle en medio, porque si era mucho esfuerzo, entonces ni siquiera es un punto, pero no, le damos un punto. ¿Qué más? Pues yo le era fiel a mi esposa, fiel a su esposa, muy bien, 2 puntos. 2 puntos, yo pensé que iban a hacer muchos más, porque me costó trabajo. Y así iba, y daba, usted ofrendaba, pues a veces, un punto. Dijo, no, a este paso solo la gracia de Cristo me puede salvar, pásele. Exactamente, pásele. Eso es la humillación. El reconocer, no puedo por mí. El creer, si yo puedo por mi esfuerzo. Me lo he ganado por mí mismo, porque yo me esfuerzo, porque mi autocontrol. Estás perdidote para el infierno. Señor, solo la gracia de Dios me puede salvar. Perfecto, pásele, ya tiene boleto. Esa es la idea aquí. Cuidado con la negligencia entonces. El asunto es sencillo. Si no hemos tenido una experiencia de conversión que involucra estas cosas, ¿qué cosas? La búsqueda, el arrepentimiento, la fe, la contrición, la humillación. Si no hemos tenido una experiencia de conversión que involucre las cosas de las que nos habla Santiago, deberíamos tenerla ahora mismo, por Dios, ahora mismo, porque usted está en peligro. No hay medias tintas, ni hay casi conversiones. No, es que fulano ya casi se convierte, pastor. No existe tal cosa. No existe tal cosa. O estás convertido o no estás convertido. Acerquémonos a Él y dejemos que bendiga nuestra vida con salvación y transformación integral de nuestra vida. Entonces, otra señal del campeón es la señal del borrón y cuenta nueva. Si en tu vida ha existido un tiempo especial de un borrón y cuenta nueva, eres convertido. No me gusta cuando alguien que voy a bautizar y le pregunto, ¿usted ya entregó su vida a Cristo? Siempre, pastor, yo siempre le he entregado. No, pues entonces no está perdido, porque no nacemos cristianos. ¿Están de acuerdo conmigo? No nacemos convertidos. Hay un momento en nuestra vida que debemos
reconocer quién somos, nuestro problema, y se hace un borrón y cuenta nueva. Y por último, la señal de la comunidad. Ahora Santiago nos confronta con el asunto más práctico de todos. Si deseamos su reino, si caminamos en amistad con Él, vivimos en victoria porque hemos experimentado una real conversión, entonces tenemos una comunidad donde podemos vivir en amor. ¿Se acuerdan? En la campaña Misión Jesucristo dijimos que parte del proceso de la salvación incluye ser parte de una comunidad. Así que Santiago nos habla del origen de la comunidad. Leen conmigo los últimos versículos del pasaje. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? 5 ideas que dice este pasaje. La disposición para murmurar, la disposición para no murmurar, crea comunidad sana. La disposición de los cristianos, porque lo estoy transformando en positivo aquí, la disposición para no murmurar crea una comunidad sana. Murmurar es atribuirnos un derecho que no tenemos. Murmurar contra un hermano es murmurar contra la ley de Dios, porque nos ponemos por encima de ella. Porque la misma ley que dice no adulteres, no mates, no mientas, dice no murmures. Así que cuando yo murmuro porque alguien miente, mata o adultera, estoy en contra de la ley misma, porque yo la estoy quebrantando, creyéndome con el derecho de yo sí quebrantarla y otro no. Al murmurar quebrantamos la ley. No tenemos derecho a juzgar a un hermano, punto. Así es que, hermanos, aquí la enseñanza es esta. Cuidado con la autogestión pastoral y comunitaria. Supe de una iglesia en la que se practicaba algo llamado autogestión pastoral. En resumen, tenía que ver con el hecho de que no había un pastor principal, sino que cada quien se pastoreaba a sí mismo. Independientemente de lo esnovista del término, me pareció una tremenda herejía y una idea terriblemente apartada de la Biblia. En la Biblia sí aparece el hecho de que nos pastoreamos los unos a los otros, pero no aparece por ningún lado el hecho de que nos pastoreamos a nosotros mismos, cada quien en lo individual. Necesitamos ser parte de una comunidad, todos. Necesitamos crecer en comunidad. Necesitamos vivir un cristianismo, no debemos vivir un cristianismo fuera de la comunidad. No se puede, no debemos, ni se puede. Ser cristiano es ser parte de un rebaño. Ser cristiano es ser oveja, y toda oveja tiene pastor. Si no tiene pastor, entonces no es oveja, es un chivo saltón por ahí dando tumbos. Ser oveja es tener pastor. Claro, mi pastor es Cristo. ¿Y cuál es su rebaño? Es el rebaño universal de creyentes del mundo entero. Algunos inventan eso para no diezmar en ningún lado, para no tener responsabilidades de trabajo en ningún lado. Necesitamos someternos a las dinámicas, autoridad, enseñanza, visión, misión y metas de una comunidad. Muchos pasajes de la Biblia hablan de esta verdad. Veamos solo uno de ellos. Solo uno de ellos. Hebreos 10:24. ¿Lo leen conmigo? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estimulándonos al amor. ¿No está suave esa palabra? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿No está suave esa palabra? Es provocarnos al amor. Es lindísimo. Este es el asunto de la salvación. Culmina en ser parte de una comunidad. Esta es la señal del campeón que Santiago nos dice al final, la señal de la comunidad. Así que hay un desafío aquí a una vida de campeonato. Desafío a una vida de campeonato. Santiago no está hablando de muchos temas en este pasaje, me parece. Por eso, aunque sí dice muchas cosas y cada punto hubiera podido desarrollarse y decir muchas cosas más, Santiago lo dijo todo junto como parte de un sermón, porque quiere enseñarnos algo así en unidad. Está poniendo en orden la clase de vida que debemos tener los cristianos. Podríamos decir 4 cosas. Díganlo conmigo leyendo lo que está en la pantalla. Cuidado con nuestros deseos, la señal del pastel de cumpleaños. Cuidado con nuestras amistades, la señal de la amistad. Cuidado con la simulación, la señal de la victoria. Seamos victoriosos en lugar de parecer o creer aparentar. Y la última, cuidado con la negligencia, la señal del borrón y cuenta nueva. Y luego esto que estoy diciendo ahora,
la señal de la comunidad, seamos parte de una comunidad. No lo pongo, no está aquí porque esta celebración de la cena lo va a exaltar ahora mismo. Digámoslo más claramente. Un campeón desea el reino de Dios y su justicia. Un campeón es amigo de Jesús antes que ser amigo de nadie más. Un campeón vive en victoria. Un campeón ha experimentado una conversión real. Un campeón es parte integral de una comunidad y vive sus relaciones interpersonales sanamente. Yo les propongo, queridos hermanos, que hoy, que es día de celebración de la ordenanza, hermanos, siervos, pasen al frente, por favor, para colaborar en el servicio. El día de hoy, que tenemos esta ordenanza, exaltemos estas enseñanzas. De hecho, esta ordenanza, de manera muy particular, exalta la doctrina de la iglesia, de la comunidad. Siendo uno solo el pan, nosotros, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, dice el apóstol. Era una sola la copa, dice el apóstol, y es la copa de la comunión de nosotros. Solo hay una fuente de salvación, la sangre de Cristo. Estamos unidos por Dios, estamos unidos. No importa si estamos en desacuerdo al equipo que le vamos o ciertas convicciones particulares sobre la vida, estamos unidos en Cristo. ¿Pueden los encargados, por favor, descubrir los elementos? Entonces, concluyamos este mensaje celebrando esta ordenanza y viviendo de la manera como el Señor nos ha dicho. Cuidado con nuestros deseos. Cuidado con quién es nuestro mentor, con quién nos juntamos, a quién nos parecemos. Cuidados con nuestra manera de vivir la vida en lugar de en victoria, simulando que hay victoria. Cuidado con no entender la conversión y no vivirla. Y cuidado con no reconocer la importancia de ser una comunidad. Por eso vivamos como campeones. No les invito a ponerse de pie ni a levantar su mano ahora, pero sí les invito a todos que ahí en nuestro corazón meditemos, analicemos y tal vez tomemos una decisión y le digamos al Señor: Señor, yo quiero vivir como campeón y esas enseñanzas que me has dado hoy quiero aplicarlas a mi vida. Quiero ser un campeón y darte honor, Señor, al vivir de esa manera que tú quieres. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es el acuerdo de esta iglesia, queridos hermanos, que invitemos a celebrar esta ordenanza a todos los presentes, si hemos sido bautizados, es decir, si hemos obedecido al Señor en la ordenanza que nos dejó, si hemos creído en Jesucristo, es decir, hemos nacido de nuevo y por lo tanto hemos dado testimonio de esta verdad a través del bautismo. Entonces la invitamos para que celebre con nosotros esta ordenanza. Si usted es miembro de esta iglesia o si no es miembro de esta iglesia, es miembro de otra congregación, no es importante para nosotros para que usted celebre esta ordenanza. Pero si usted ha creído en Jesucristo, ha nacido de nuevo y ha sido bautizado, le invitamos a celebrarla. Le invito también que considere, si su niño pequeño no ha tomado esa decisión y no está bautizado, indíquele, enséñele que participa viendo esta ordenanza, entendiendo el significado de esta ordenanza, pero absteniéndose de tomar del pan y del fruto de la vid. Si invitó usted a algún amigo que también no ha entregado su vida a Jesucristo todavía, no ha nacido de nuevo y no ha sido bautizado, también indíquele, hágase cargo de eso y dígale que un día que él entregue su vida a Jesucristo y se bautice, va a tener también la posibilidad de celebrar esta ordenanza, porque es una ordenanza para la iglesia de Jesús, para los que hemos decidido seguirle y nos comprometemos para vivir de la manera que Él dijo que debemos vivir. Vamos a orar. Hermano Marino, nos guía en oración, por favor, dando gracias al Señor por los elementos que tenemos para celebrar esta ordenanza. Oremos. Padre, te bendecimos porque has provisto elementos para que nos acerquemos a ti, para darnos esta salvación. Te bendecimos por tu sacrificio y porque por medio de él nos permites llegar a tu presencia. Tu gracia nos ha salvado, tu gracia nos ha permitido restaurar nuestra relación contigo. Por eso te alabamos y te bendecimos, y también por la oportunidad de participar en esta remembranza de
de tu muerte y de tu resurrección. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Dice entonces la palabra: habiendo dado gracias, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos.
Dice entonces la palabra, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Comamos. Gracias, amado Señor, por tu sacrificio, por la provisión de salvación para nuestra vida. Bendito seas. Gratitud hay en nuestro corazón, Señor, por lo que haces en nosotros y por lo que sigues haciendo cada día y por la consumación que un día experimentaremos en tu presencia. Bendito seas. Amén. Dice la palabra: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Siempre que recuerdo de dónde vengo yo, la vida tan vacía que llevaba sin mi Dios, canto aleluya, pues Jesús me rescató. Sin su amor, ¿dónde estaría yo? Desde el día en que me salvó, estoy hecha a su imagen, soy una hija de Dios. Tengo esa certeza en mi corazón. Sin su amor, ¿dónde estaría yo? A salvo en su mano fiel, y hoy camino con mi Cristo y seguiré siempre con él. Por su amor es que hoy puedo decir: navegaría un barco en alta mar. Sin esperanza y libertad, si no fuera por la bondad de mi Señor. Bondad
Dijo entonces el Señor: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Señor, reconocemos que es tu gracia, que es tu amor, Señor, el que nos ha salvado. Gracias, Señor, porque has dado ese paso importante, Señor, para que nosotros pudiéramos acercarnos a ti. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu amor para con nosotros, y te bendecimos por eso, Señor. Todo esto te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. También dijo el Señor: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que se trata de una ordenanza que está fundada en un evento histórico del pasado, que nos apunta hacia un evento futuro, la consumación, donde celebraremos esta ordenanza con Él, pero también nos remite al presente, que es lo único que tenemos ahora, para que vivamos de acuerdo a lo que Él nos ha dicho en esta mañana, de acuerdo a lo que dice su palabra, en comunidad. Sí, como salvos, como campeones, como en victoria, porque somos personas que hemos buscado a Dios y nos hemos encontrado con Él, porque Él nos buscó a nosotros primero, como personas que le adoramos genuinamente. ¿Se ponen de pie, por favor?
luz, nuestra canción. Queremos cantar, Señor, y alabar tu nombre siempre, siempre. Y si problemas vienen, tus brazos nos sostienen. Confiando en ti, tu gran poder nos llevará. Él es nuestro Rey, nuestra luz, nuestra canción. Queremos cantar, Señor, Y alabar tu nombre siempre, siempre. Y si problemas vienen, tus brazos nos sostienen. Confiando en ti, tu gran poder nos llevará. Intente el diablo herirnos, Intente el diablo herirnos, tenemos ningún mal. no temeremos, Hundirnos, nos confundirá. nos mantendrá. Tú siempre estás, Señor, Tu amenaza si nos acecha el mal, no vencerá. tú nos das confianza. Con la certeza, Tu poder se mostrará, se mostrará. es por lo que podemos decir. Es nuestro Rey, nuestra luz, nuestra canción. Queremos cantar, Señor, Y alabar, tu nombre siempre, siempre. y si problemas vienen, tus brazos nos sostienen. Confiando en ti, tu gran poder nos llevará. Confiando en ti, tu gran poder nos llevará. Confiando en ti, tu gran poder nos llevará. Nos llevará, nos llevará. Nos llevará, nos llevará. Nos llevará, nos llevará. Nos llevará, Nos llevará, nos llevará. Nos llevará. Adelante, hermanos. Amén. Amén. Un campeón es parte integral de una comunidad y vive sus relaciones interpersonales sanamente. Y esta celebración nos habla de eso, nos recuerda eso. Somos parte de un cuerpo. Como eras uno solo el pan que usaron el Señor Jesús y sus discípulos, así la iglesia es un solo cuerpo, no muchos, sino uno solo. Y aunque se forma por muchos miembros, todos estamos unidos por la conversión, por la adoración a nuestro Dios, porque le buscamos y Él nos encontró, porque nos buscó primero, porque caminamos con Él. Señor Santo, gracias por esta celebración, gracias por darnos el privilegio, Señor, de ser parte de tu iglesia, tu cuerpo. Bendícenos mucho, por favor, y bendice a cada uno de los presentes, a los que pudimos celebrar esta ordenanza, tomando los elementos, y a los que solamente observaron, pero que todos los aquí presentes, Señor, recibamos bendición, vida eterna, Señor, en nuestro corazón por tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén.
Dice así la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ofrendemos y diezmemos, hermanos. Oremos, hermanos. Padre bendito, cuántas gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu fidelidad, Señor, y porque reconocemos, Señor, que tú eres quien nos sostiene. Te pedimos, Señor, que estos diezmos y ofrendas que te entregamos sean multiplicados y utilizados sabiamente para el extendimiento de tu reino. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Oreb es una comunidad con los brazos abiertos. Intégrate. Durante el mes de noviembre, como iglesia, tendremos la celebración de la Santa Cena. Domingo 15 de noviembre a las 12 horas en el Gran Fórum. Sábado 28 de